¿Te cuesta atreverte a hacer algo nuevo porque sientes que todo el mundo sabe más que tú? ¿Sientes que por mucho que te formes nunca es suficiente? ¿O quizás te gustaría hacer un cambio de profesión, pero tienes miedo a que los que ya llevan un tiempo haciendo eso te consideren una intrusa? Quédate porque hoy vamos a hablar de todo lo que hace falta hablar acerca del síndrome del impostor. Vamos a ver qué es lo que es y qué es lo que no es y cómo superarlo. Así que si te está atacando este tema, quédate porque lo que hoy te voy a contar te interesa, pero mucho. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal, soy Marina de Luna, soy coach especializada en reinvención profesional y mentora de marca personal para emprendedores digitales. Vengo hoy a hablarte de este temazo que a mucha gente le bloquea a la hora de llegar a ponerse a hacer aquello que realmente quiere hacer, y es el famoso síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es y qué no es? El síndrome del impostor es aquel miedo que tenemos a estar ocupando un espacio que no nos pertenece. Nos sentimos impostores cuando creemos que estamos diciendo que tenemos ciertas habilidades y en realidad nuestro expertise no llega a cumplir con unos mínimos para poder estar desarrollando esa actividad. Esto nos puede pasar sobre todo si emprendemos, pero también si trabajamos por cuenta ajena. He visto muchos casos de personas que se han presentado en una entrevista de trabajo, les han cogido y después se han sentido inseguros por no saber si realmente cubrían las expectativas de ese empleador. Nos pasa cuando emprendemos porque somos nosotros los que nos estamos vendiendo y somos nosotros los que nos estamos exponiendo al mundo y diciendo, aquí estoy yo, soy capaz de hacer esto. Y luego nos entra el miedo de decir, bueno, realmente soy capaz de hacer esto, voy a saber cubrir las expectativas de esa persona que me está contratando. Y esto es algo importante porque muchas veces es lo que nos frena para ni tan siquiera llegar a salir a vendernos. Sin embargo, es importante distinguir el síndrome del impostor, que en muchas ocasiones todos creemos que tenemos, de una falta real de conocimiento o de experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque no cada vez que tenemos miedo de no hacer algo bien estamos sufriendo el síndrome del impostor. Es que realmente hay gente que no está preparada para hacer determinadas cosas. Entonces, lo primero que debes hacer si estás sintiendo esto es preguntarte si realmente estás preparada para hacer aquella actividad que quieres desempeñar. ¿Y cómo yo sé si estoy preparada de verdad o si me estoy boicoteando? ¿Cómo sé si es un miedo real que tiene sentido porque me falta preparación o si es un problema de no creer en mí misma? Yo lo que te diría es que en este caso vayas a datos objetivos. No pienses en cosas subjetivas de cómo tú te sientes de preparado o de preparada, sino más bien en cosas objetivas que avalen el hecho de que tú sí tengas la capacidad de hacer eso, ya sea porque has conseguido resultados con otras personas, ya sea porque has hecho cosas similares en otros contextos, ya sea porque tienes la formación necesaria para ejercer ese rol, ya sea porque otras personas avalan que tú sí eres capaz de hacer eso. ¿Qué resultados tienes en ese ámbito o en otros que pueden decirte estás de sobra preparada para hacer lo que haces? Esto es importante, porque no todo es una cuestión de autoestima. Y siento poner la nota discordante en esto, pero me parece que se habla mucho del síndrome del impostor y no siempre es un síndrome del impostor, porque realmente hay gente ahí fuera que está tratando de hacer cosas para las que no está preparada. Entonces, no hay problema si esto es una empresa y hay un comité o un departamento, ya sea recursos humanos o tienes que pasar determinadas entrevistas para entrar en una posición. Digamos que ahí tienes ese filtro. Pero cuando estás emprendiendo y eres tú la persona que sale ahí a contar que tienes unas habilidades y que puedes ayudar a las personas de determinada forma, tiene que ser cierto que tú puedas hacer eso. Entonces, por un lado está la persona que se da muy poco crédito a sí misma, menos de lo que le corresponde, y ahí hablaríamos de un síndrome del impostor, pero por otro lado también hay algunos y algunas que se dan demasiado crédito y dicen que pueden hacer cosas para las que dudosamente tienen la formación necesaria o la experiencia necesaria. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a hacer es a ser justos con nosotros mismos, justos en el sentido de darnos un crédito realista por lo que sabemos y por lo que no sabemos hacer, para no engañar a nadie, tanto si sabemos más como si sabemos menos. Entonces, bueno, quería empezar por aquí para que distingamos muy bien qué es síndrome del impostor y qué es falta de cualificación o falta de formación.
Ahora que sabemos que sí es el síndrome del impostor, vamos al punto número 2, que son las posibles causas. Causas puede haber muchas. Muchas tienen que ver con experiencias que hemos vivido en nuestra vida profesional y otras tienen que ver incluso con el tipo de crianza que hemos recibido, cómo nos han educado, qué experiencias pasadas hemos tenido en nuestra infancia, incluso en nuestra adolescencia. Si hemos recibido, por ejemplo, una educación demasiado exigente en la que no se nos alababa por nuestros éxitos, por nuestros logros, lo que hacías bien era simplemente lo que tenías que hacer y lo que te tocaba y tu deber, eso puede que haya mermado nuestra propia percepción de lo que somos capaces de hacer y digamos que no le damos suficiente crédito a nuestros logros, porque siempre nos han educado en que los logros no hay que celebrarlos, simplemente es tu deber. De esto he conocido muchos casos en los que cuando hacías algo mal se te castigaba y cuando hacías algo bien no se te alababa, simplemente se consideraba que era lo lógico y tu deber lo que te tocaba. Consecuencia de esto, pues personas adultas que tienen una percepción de sus logros un poco disminuida, que son súper exigentes, muy perfeccionistas y que les cuesta autorreconocerse en lo que pueden brillar. No siempre, pero en muchas ocasiones esto también va ligado a una baja autoestima. Una baja autoestima. La autoestima se puede medir también por diferentes áreas. Podemos tener una alta autoestima en lo personal y una baja autoestima en lo profesional. Podría ser, aunque la mayoría de los casos van bastante unidas la una con la otra. Sin embargo, si nuestra percepción de nuestro yo profesional es baja, pensamos que profesionalmente no somos demasiado válidos, que solemos ser la parte débil en los equipos de trabajo, que a nivel profesional no somos brillantes o nos consideramos poco inteligentes. Todo este tipo de percepción baja de nosotros mismos, puede que esto sea una de las causas que tenemos para sentir ese síndrome del impostor, porque consideramos que nunca somos lo suficientemente buenos como para ejercer ese trabajo, crear ese proyecto, cambiar a esa nueva profesión y nos ponemos cortapisas a nosotros mismos por la autopercepción que tenemos. Y esto es interesante más que por rebuscar heridas del pasado. Digamos que encontrarle una explicación o un patrón común en nuestros comportamientos a lo largo de infancia, adolescencia, primera etapa de adultos, cómo éramos como estudiantes, tanto en el colegio como ya en la universidad, cómo hemos entrado en nuestros primeros trabajos y qué percepción teníamos de nosotros mismos en esos ambientes profesionales o estudiantiles, tiene importancia a la hora de ver un patrón. Es muy raro que una persona siempre sea el que no llega a dar su mejor versión en los estudios, el que dentro del equipo de trabajo es el que menos brilla, el que cuando va a un sitio es el que se hace de menos. Es muy raro que todo esto coincida desde un punto de vista objetivo. Normalmente tiene que ver con una percepción subjetiva que uno tiene de sí mismo. Y eso es lo que tenemos que descubrir para tratar de romper ese patrón y poder vencer un poco ese bloqueo que nos puede causar este síndrome del impostor. Como decía al principio, es clave buscar datos objetivos que te ayuden a avalar tu versión de ti mismo. Los datos subjetivos siempre te van a tirar a decir que eres menos de lo que realmente eres, que se te da peor de lo que tú realmente crees, que con esa formación no tienes suficiente, otro tiene más desparpajo que tú, o mejor comunicación, o su manera de pensar es más resolutiva. Siempre vas a ver lo que brilla en los demás en vez de ver lo que brilla en ti. Normalmente en nuestra personalidad no hay nada malo. Tendemos a compararnos con personas que tienen habilidades muy diferentes a las nuestras. No se trata de compararte con otro que hace algo mejor que tú, sino de identificar qué es en lo que tú destacas y darle brillo a eso. No te fustigues con aquello que no es tu área de expertise. Enfócate en lo que a ti realmente se te da bien y trata de hacer que esa sea la habilidad que destaque en tu vida profesional. En el punto número 2 hemos hablado de las causas. Ahora, como punto número 3, vamos a hablar de cuáles son las consecuencias. ¿Por qué es importante identificar el síndrome del impostor, saber de dónde viene y tratar de recolocar los problemas que nos está causando? El síndrome del impostor puede tener consecuencias que mermen nuestra calidad de vida.
como puede ser tener puestos de trabajo inferiores a los que nos corresponden, puede resultar en que tengamos trabajos con salarios inferiores o si tenemos un emprendimiento propio, que pongamos tarifas a nuestros servicios inferiores a las que deberíamos o al valor real de nuestro trabajo. Otra de las consecuencias negativas que puede tener esto es tener grandes dificultades en el logro de nuestros objetivos, tanto profesionales como vitales. Y además de esto puede suponer a largo plazo y como una consecuencia más trascendente que no lleguemos a acercarnos a nuestro yo potencial, a cumplir con aquello que podríamos llegar a hacer si tuviésemos una mentalidad pues más ganadora. Entonces, las consecuencias de no hacer nada con nuestro síndrome del impostor pueden llegar a ser a lo mejor no graves de que te vayan a quitar la vida, pero sí pueden tener un impacto demasiado grande en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, en la consecución de nuestros logros y por ende en nuestra autoestima y por ende en nuestra salud mental y en nuestra percepción de la felicidad. Por lo que sí es importante ponerle remedio a todo esto. Por eso, como punto número 4, te quería hablar de la importancia que tiene todo esto. Si tú no crees que estás preparado para algo o que puedes llegar a conseguir algo, no se va a dar eso en tu vida. No es magia, es simplemente el hecho de que si yo no creo que puedo conseguir algo, no voy a poner en marcha las acciones y las herramientas que tienen que darse, que se necesitan para que yo consiga esos resultados. Si yo no creo que lo voy a conseguir, no me pongo en marcha, y si no me pongo en marcha jamás lo voy a lograr. ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no puedo? No, porque simplemente no me estoy poniendo en marcha, porque no me estoy dando ese permiso. Y esto es importante que nos demos cuenta de la pieza clave que es la mentalidad a la hora de lograr nuestros objetivos vitales, tanto personales como profesionales. Esto se puede aplicar tanto a si quieres conseguir una pareja, si quieres comprarte una casa, si quieres cierto nivel de vida a nivel financiero, si quieres conseguir un empleo, si quieres montar un emprendimiento, si quieres sacarte el carnet de conducir, o sea, todo, cualquier cosa a la que te vayas a enfrentar en la vida, tiene que pasar por esto, tiene que pasar por qué mentalidad tú tengas. Hace poco me preguntaban cómo de importante yo creía que era la mentalidad para un emprendedor. Es todo, o el desarrollo personal, lo es todo. Tu negocio va a avanzar todo lo que tu mentalidad esté preparada. Tu negocio va a crecer tanto como crezca tu desarrollo personal. Al final, el emprendimiento es una superación constante de uno mismo y estás en lucha constante con ser una mejor versión de ti mismo que te lleve y te impulse a lograr ciertos objetivos. Tú vas a conseguir X, Y o Z si tú crees en ti mismo y accionas para que X, Y y Z sucedan. Si tú no crees que lo puedes conseguir, no vas a accionar para que eso suceda. Entonces, mi consejo es que dejes de llorar por el síndrome del impostor, pienses en qué puedes hacer tú y te pongas a ello. Mentalidad que lleva a la acción, acción lleva a resultados. Y por último, en el punto número 5, voy a darte algunas claves para llegar a esa posible solución para vencer el síndrome del impostor. En primer lugar, invierte en ti. Si no quieres sentirte un impostor, lo primero que tienes que hacer es tener la preparación necesaria para meterte en ese sitio que te quieres meter. Obviamente te vas a sentir un impostor si no estás preparado para desarrollar esa actividad, desarrollar ese puesto de trabajo, dar ese servicio o lo que sea. Y este vídeo ha empezado por ahí. ¿Qué es y qué no es el síndrome del impostor? Es muy diferente tener síndrome del impostor que realmente no estar preparado. Entonces, para no tener síndrome del impostor, lo primero realmente es estar preparado, sentirme preparado. En segundo lugar, te diré que es importante que te hagas las preguntas adecuadas. Si yo ahora me estoy sintiendo inseguro, si a mí ahora me está dando miedo que el resultado de mi trabajo no cumpla ciertos estándares, ¿qué puedo hacer yo para no sentirme así? Prepararme, estudiar, ver qué opciones se me pueden dar en ese problema, qué soluciones yo puedo lograr en ese problema, ver si tengo herramientas suficientes, pero es súper importante que sepas hacerte las preguntas adecuadas que te hagan rebajar esa sensación de estoy siendo un impostor, yo no debería estar aquí, yo no estoy suficientemente preparado, cuando realmente sí que lo estás. Lo siguiente que puedo decirte es que tengas muy claro que en cualquier ámbito siempre va a haber gente que sabe más que tú
y gente que sabe menos que tú. Que tú no seas la persona que más sabe acerca de ese tema no quiere decir que seas un impostor, quiere decir que a los de arriba tú no vas a poder ayudarles. Pero va a haber mucha gente que siga sabiendo menos que tú sobre ese tema y esas son las personas a las que tú vas a poder ayudar. Entonces, si el día de mañana yo dijera, bueno, pues llevo a lo mejor un par de años estudiando sobre nutrición, leyéndome todo lo que cae en mis manos, me interesa muchísimo el tema, paso mi tiempo libre, he hecho una certificación, me he formado en esto, me he formado en lo otro y ahora me apetece hacer esto. ¿Cómo puedo hacer para no sentirme una impostora? Bueno, yo sé que hay gente que sabe mucho más que yo, pero ¿hay gente que sabe menos a la que yo puedo ayudar? Si la respuesta es que sí, ya está, fuera impostora. Tú serás una impostora para los que saben más si tratas de ponerte por encima de ellos. Pero está claro que hay mucha gente que sabe menos que tú, que está en escalones inferiores a los que sí puedes ayudar, y es en esos a los que te tienes que centrar. Es imposible que, para no sentirnos impostores, tuviésemos que ser la persona que más conocimientos tiene acerca de un tema, porque eso no se puede lograr. Es literalmente imposible. Entonces piensa simplemente en quién está por debajo de ti y cómo puedes ayudar. La cuarta cosa que te puedo decir es que el miedo a la falta de experiencia no se quita si sigues estudiando. Y esto es algo que se nos tiene que meter en la cabeza. Muchas personas que hacen certificaciones para ejercer determinadas profesiones, como puede ser un fisioterapeuta, un nutricionista, un psicólogo, un coach, un entrenador personal, hacen una formación muy intensiva, algunos están años estudiando, y llega el momento en el que acaban de estudiar y tienen que enfrentarse a dar ese servicio a clientes. Y eso les paraliza, les aterroriza. Ese miedo a enfrentarte a una sesión con un paciente o con un cliente no se te va a quitar haciendo una formación más. Haz un buen uso de las prácticas que tenga tu formación, porque esas son la mejor antesala a trabajar con los que serán tus futuros clientes. Aprovecha los periodos de formación en los empleos. Pero llega un momento en el que vas a tener que enfrentarte a trabajar con un paciente uno a uno, ya sea en presencial o sea en remoto, en digital, a través de una videollamada. Y ese momento va a llegar, está bien que llegue, tiene que llegar. Cuando tengas ese miedo y te tengas que enfrentar a él, no queda otra que armarse de valor y enfrentarse a él. Porque por mucho que tú hagas otro curso, por mucho que pienses, ay, es que necesito todavía una especialización más, ay, es que si me viene un paciente o un cliente con esa problemática, ¿cómo la voy a resolver? No estoy segura, voy a entrar en pánico, voy a hacer otra formación más. Ese miedo no se te va a pasar. Tengas una titulación o tengas 25, no se te va a pasar. Hay que enfrentarse a tener esas experiencias con clientes, porque es la única manera de desbloquearte y de realmente coger la experiencia que te va a hacer dejar de dudar de ti misma. Y por último, otro tip que te doy para solucionar este bloqueo es que pienses en cuáles son todos los extras que tú aportas. Normalmente este síndrome del impostor nos ataca más fuerte que nunca cuando estamos empezando algo nuevo, ya sea que quieres cambiar de profesión, que quieres cambiar de empresa, que quieres emprender o que ya llevas un tiempo emprendiendo pero quieres meterte en un ámbito nuevo en el que estás tanteando, ¿no? Puede que seas nuevo en eso, pero no eres nuevo o nueva en el mundo. Piensa en todos los extras que tú traes, en cómo, aunque estés entrando poniendo la primera patita ahí dentro, hay otras muchas cosas que tú has hecho a lo largo de tu vida, tanto personal como profesional, que te dan un extra que le puedes aportar a esa persona en ese momento. Entonces todo eso lo traemos con nosotros y lo ponemos al servicio de las personas o las empresas a las que estamos ayudando. Y eso te ensalza. Deja que esa sensación de soy nueva aquí, pero yo traigo mi mochila de experiencias y eso vale un montón, deja que eso te ensalce y contrarreste ese miedo de empezar algo nuevo que todos hemos tenido. Aún así, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Por eso, si esto está resultando un bloqueo importante para ti, te invito a que me escribas porque puedo ayudarte con esto. Recuerda que ayudo a personas que quieren reinventarse profesionalmente, que quieren abrir nuevos horizontes profesionales, ya sea cambiando de sector, cambiando de empresa o emprendiendo con su propio negocio de marca personal. Estoy aquí para ti, para ayudarte con eso. Hago acompañamientos tanto individuales como grupales, así que escríbeme a marina@marinadeluna.com y estaré encantada de que charlemos y contarte cómo puedo ayudarte.
Mientras tanto, te dejo abajo un par de recursos gratuitos que pueden ayudarte a empezar por tu cuenta, tanto mi test de diagnóstico profesional como una masterclass en el que te cuento las 3 claves para hacer ese cambio profesional que tantas ganas tienes de hacer. Nos vemos la semana que viene con más contenido. Leo y contesto a todos los comentarios, así que déjame el tuyo por aquí abajo, ya estés viendo esta versión en vídeo o estés escuchando el podcast. Nos vemos, un abrazo y hasta el próximo. Chao.